¿Está finalmente cumplida la profecía sobre el Papa Francisco? Algo está sucediendo en el Vaticano, y el mundo entero lo está observando con atención. La salud del Papa Francisco se ha deteriorado, y con ella ha resurgido una antigua profecía, que muchos consideran una señal del fin de los tiempos. ¿Estamos presenciando el cumplimiento de una advertencia milenaria? ¿Acaso este es el último Papa antes de la Gran Tribulación? La profecía de San Malaquías, que ha intrigado a creyentes durante siglos, habla de un último pontífice, el llamado Pedro el Romano, quien gobernaría en medio de una crisis espiritual sin precedentes. Y ahora, con el Papa Francisco en el centro de la atención mundial, surgen preguntas inquietantes. ¿Es él el último líder de la Iglesia antes del cumplimiento de las profecías bíblicas? ¿Se está gestando un cambio radical en la historia de la fe? Pero más allá de los titulares y el debate teológico, hay una verdad innegable. Las Escrituras nos llaman a estar preparados. Jesús advirtió en Mateo 24:42, «Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». Esto no es una simple coincidencia, es una llamada de atención. El tiempo para despertar es ahora. En este video, vamos a analizar los detalles ocultos detrás de esta profecía, el impacto real de la situación del Papa Francisco, y sobre todo, lo que Dios espera de nosotros en estos tiempos inciertos. No te vayas, porque lo que descubrirás hoy podría cambiar tu manera de ver el futuro. Si aún no lo has hecho, suscríbete ahora y activa la campana para no perderte ningún contenido como este, porque hoy, más que nunca, necesitamos discernir los tiempos y fortalecer nuestra fe. El estado de salud del Papa Francisco y su impacto profético. Desde tiempos antiguos, los grandes cambios en la historia de la Iglesia han estado marcados por señales que muchos consideran proféticas. Hoy, el mundo observa con expectación la salud del Papa Francisco, un líder cuya fragilidad física ha encendido alarmas tanto en el Vaticano como entre los creyentes. Los rumores sobre su estado han generado una mezcla de inquietud y expectativa, especialmente entre aquellos que estudian las profecías bíblicas y los mensajes de santos y videntes a lo largo de la historia. ¿Será que estamos presenciando el cumplimiento de una advertencia milenaria? ¿Acaso su posible partida representa un giro en los tiempos de la Iglesia y la humanidad? Estas preguntas no son meramente especulativas, llevan consigo una carga espiritual que invita a la reflexión profunda. La profecía de San Malaquías, que data del siglo XII, describe una sucesión de papas culminando con aquel que llevaría por lema Pedro el Romano. Según esta interpretación, él sería el último pontífice antes de una gran tribulación, un período de intensa crisis espiritual que precedería el juicio final. Aunque muchos eruditos debaten sobre la autenticidad de estas palabras, es innegable que el contexto actual genera inquietud. Francisco, con su estilo pastoral y su énfasis en la misericordia, ha despertado tanto fervor como oposición dentro del catolicismo. Su avanzada edad y problemas de salud han intensificado los debates. ¿Será su muerte el evento que marque el fin de una era dentro de la Iglesia? ¿Está el mundo a punto de presenciar una reconfiguración en la estructura eclesiástica que dará paso a tiempos profetizados en la Biblia? Los creyentes, atentos a estos eventos, no pueden ignorar la importancia de la oración en medio de la incertidumbre. La Biblia nos recuerda en Mateo 24:42, «Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». No se trata de alarmismo ni de caer en especulaciones infundadas, sino de discernir los tiempos con sabiduría y preparación. El Espíritu Santo guía a aquellos que buscan con sinceridad la verdad en la palabra de Dios, llamándolos a mantenerse firmes en la fe. La salud del Papa no es solo un tema de noticias, es también un recordatorio de que los días son inciertos y que el reino de Dios se acerca. En este contexto, es crucial reflexionar sobre el verdadero significado de la fe y la salvación. No se trata de líderes humanos ni de instituciones, sino de una relación personal con Jesús Cristo. La historia de la humanidad ha estado marcada por cambios inesperados, pero aquellos que edifican su vida sobre la roca firme de la palabra de Dios no serán conmovidos. Mientras el mundo observa con asombro lo que sucede en el Vaticano, los creyentes deben preguntarse, ¿estoy listo para lo que viene? ¿Mi vida refleja la confianza en Dios o el miedo a lo desconocido? La Biblia nos advierte en 2 Timoteo 3:1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos.
¿No es este acaso un llamado a la preparación espiritual? Así, la posible partida de Francisco no solo es un evento histórico, sino una oportunidad para que cada persona reflexione sobre su propio caminar espiritual. No sabemos con certeza si estamos ante el cumplimiento de una profecía específica, pero sí sabemos que el llamado de Dios es claro: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. ¿Será que estamos prestando atención a la advertencia divina, o seguimos esperando señales más evidentes para tomar en serio nuestra fe? La profecía de San Malaquías y la figura del último Papa. Desde hace siglos, la profecía de San Malaquías ha sido objeto de intensos debates entre teólogos, historiadores y creyentes. Según esta revelación atribuida al arzobispo irlandés del siglo XII, cada papa estaría descrito en una lista de lemas enigmáticos, y el último de ellos, el 112 Gesung, llevaría el título de Pedro el Romano. La interpretación de esta profecía ha llevado a muchos a preguntarse si el Papa Francisco es en efecto el último pontífice antes de una gran tribulación que marcará el fin de los tiempos. Sus declaraciones, su postura reformista y su avanzada edad parecen encajar en un escenario profético que algunos consideran una advertencia sobre el inminente cumplimiento de los eventos descritos en la Biblia Sagrada. Los defensores de esta teoría argumentan que el lema Pedro el Romano podría no referirse necesariamente al nombre del Papa, sino a su papel dentro de la Iglesia en un momento crucial de la historia. Francisco, nacido en Argentina pero de ascendencia italiana, es visto por algunos como una figura simbólica que encarna las características de Pedro, el primer líder de la Iglesia, y al mismo tiempo representa una conexión con Roma. La crisis interna dentro del Vaticano, los escándalos recientes y las divisiones en la fe católica han intensificado la percepción de que la Iglesia está atravesando un momento decisivo. Pero, ¿es realmente esto una prueba de que estamos en los tiempos finales? Es interesante notar que la Biblia ya nos advierte sobre la aparición de falsos profetas y señales que podrían engañar incluso a los escogidos. En Mateo 24:24, Jesús Cristo dijo: «Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos». En este contexto, muchos creyentes consideran que la figura del último Papa podría estar relacionada con advertencias bíblicas sobre una apostasía dentro de la Iglesia. El apóstol Pablo, en 2 Tesalonicenses 2:3, nos exhorta a estar atentos. «Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición». Esta posible crisis en la Iglesia no debe interpretarse como una simple cuestión eclesiástica, sino como un reflejo de un conflicto espiritual mucho más profundo. El verdadero desafío para los creyentes no es determinar si Francisco es el último Papa, sino discernir si sus corazones están alineados con la voluntad de Dios. La fe no depende de instituciones humanas, ni de líderes religiosos, sino de una relación íntima y personal con el Señor. Jesús Cristo advirtió en Mateo 7:15, «Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces». Esto significa que, más que obsesionarnos con los eventos políticos o religiosos, debemos estar firmes en la oración y la comunión con el Espíritu Santo. La incertidumbre sobre el futuro del papado y la Iglesia Católica no debe ser motivo de miedo, sino una oportunidad para el despertar espiritual. Las profecías bíblicas no están destinadas a causar pánico, sino a preparar a los creyentes para fortalecer su fe y caminar con sabiduría. En Apocalipsis 3:11, Jesús nos dice: «He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona». Esto nos recuerda que, independientemente de lo que suceda en el Vaticano, nuestra mirada debe estar puesta en la salvación y en la promesa de vida eterna en el reino de Dios. En conclusión, la profecía de San Malaquías sigue siendo un enigma, pero lo más importante no es si se cumplirá al pie de la letra, sino si estamos espiritualmente preparados para lo que está por venir. La pregunta no es si Francisco es el último Papa, sino si estamos listos para encontrarnos con el Señor. La Biblia nos llama a discernir los tiempos con sabiduría y a no ser engañados por las apariencias.
El verdadero llamado de Dios es a la santidad y al arrepentimiento, porque solo a través de Jesús Cristo encontramos la salvación. Reflexión teológica y advertencia para los creyentes. Más allá de cualquier especulación sobre la profecía de San Malaquías o el futuro del papado, la gran pregunta que cada creyente debe hacerse es, ¿dónde está puesta mi fe? Es fácil dejarse llevar por el asombro ante señales, cambios políticos y movimientos dentro de la Iglesia, pero la Biblia Sagrada nos enseña que la verdadera salvación no proviene de instituciones humanas, sino de una relación genuina con Jesús Cristo. El mundo está en constante transformación, pero la palabra de Dios permanece inmutable. En Hebreos 13:8 se nos recuerda, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La historia nos ha mostrado que, en tiempos de incertidumbre, muchos han puesto su esperanza en figuras terrenales, olvidando que la única verdad absoluta es la que emana del Espíritu Santo. Sin importar quién se siente en la silla de Pedro, el verdadero reino de Dios no está en templos de piedra, sino en los corazones de aquellos que han nacido de nuevo en Cristo. Jesús mismo declaró en Lucas 17:20-21, «El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros». El peligro de estos tiempos es que muchos buscan señales externas para confirmar su fe, cuando la mayor señal que Dios nos ha dado ya se cumplió en la cruz. La salvación no está en comprender profecías con exactitud, sino en vivir conforme a la voluntad del Señor. La Biblia nos llama a prepararnos espiritualmente, no con miedo, sino con firmeza, en la fe y confianza en las promesas de Dios. Efesios 6:10-11 nos exhorta, «Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo». En este contexto, la incertidumbre sobre el futuro del Vaticano y la figura del Papa es una oportunidad para reflexionar sobre nuestra propia vida espiritual. ¿Estamos fortaleciendo nuestra relación con Dios a través de la oración y el estudio de su palabra? ¿O estamos más preocupados por los eventos mundanos que por nuestro crecimiento en la fe? La Biblia nos enseña en Mateo 6:33, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». La prioridad del creyente no debe ser descifrar cada detalle de las profecías, sino asegurarse de que su corazón esté alineado con la voluntad del Padre. Finalmente, en tiempos de incertidumbre, la oración se vuelve la herramienta más poderosa que tenemos. Jesús nos dejó el ejemplo de una vida de oración constante, buscando siempre la dirección del Padre. En Mateo 26:41 nos advirtió, «Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». Este llamado no es solo para tiempos de crisis, sino para cada día de nuestra vida. La fe no es solo un sentimiento, sino una decisión diaria de confiar en el poder de Dios y vivir conforme a su palabra. En conclusión, la verdadera preocupación no debe ser si el Papa Francisco es el último Papa o si la profecía de San Malaquías se cumplirá en nuestros días. Lo esencial es preguntarnos, ¿estoy listo para el regreso de Cristo? Porque, ya sea que las señales se cumplan ahora o en otra generación, cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas delante del Señor. La pregunta más importante no es sobre el Vaticano, sino sobre nuestra salvación. Jesús dejó claro en Juan 14:6, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Quienes caminan en la fe saben que lo que importa no es el control del poder terrenal, sino la certeza de la vida eterna en el reino de Dios. La invitación es clara: arrepentirse, buscar al Señor mientras pueda ser hallado y vivir cada día con la certeza de que su promesa es fiel y verdadera. Ahora que hemos analizado cada detalle de esta profecía y su posible cumplimiento en nuestros tiempos, la gran pregunta es, ¿qué crees tú? ¿Consideras que la profecía de San Malaquías realmente está llegando a su cumplimiento con el Papa Francisco? Déjame tu opinión en los comentarios, quiero saber qué piensas. Pero más allá de las especulaciones y teorías, hay algo que es innegable. Los tiempos que vivimos exigen discernimiento y una fe inquebrantable. No sabemos con certeza si estamos en los últimos días de la Iglesia tal como la conocemos, pero sí sabemos que cada día que pasa nos acerca al regreso de Cristo. ¿Estás preparado espiritualmente para lo que viene? No dejes que la incertidumbre del mundo te aleje de la verdadera salvación. La única seguridad eterna se encuentra en Jesús,
en su palabra y en el poder de Dios, obrando en tu vida. Si este mensaje te hizo reflexionar, suscríbete ahora y activa la campana para no perderte los próximos videos. Y no te vayas todavía, porque el siguiente video que te recomiendo te revelará aún más señales que confirman que estamos viviendo tiempos proféticos. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo contenido.